Hola Kiko, pues ya estamos por aquí con David Sansaloni, que es periodista en Radio Ser Andorra, que nos va a hablar un poquito de la Andorra. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo llega el Andorra al partido? ¿Cómo se está viviendo todo por allí en estos últimos días, esta semana de trabajo? Bueno, un poco con sensaciones, ¿cómo decirlo? No sé si positivas o negativas, un poco agridulces, ¿no? Porque el equipo viene de empatar en Eibar, sí que es verdad que era el líder, jugaban en Ipurúa y demás, pero como que se dominó mucho, pero claro, con la expulsión de Sergio Molina, pues los planes que pudieses tener pues ya se te van al traste y por eso un poco de la sensación agridulce, porque sí, sacas un punto que era bueno, pero se hubiese podido sacar más. Aún así hablamos entre semana con Marc Aguado, uno de los jugadores clave de este equipo, y nos decía que la línea a seguir es la misma. Es decir, en Eibar se hicieron las cosas muy bien y ahora contra el Málaga se tiene que seguir igual, intentar puntuar ya de 3 en 3 si se quiere materializar lo que es el tema de la permanencia en esta segunda división, que sería el objetivo principal dada la posición del equipo. Una temporada en la que, bueno, el Andorra al principio de temporada sonó mucho, ¿no? Por su gran rendimiento y por su buen inicio, pero que últimamente no está pasando por el mejor momento, ¿no? Yo creo que más que no esté pasando ahora por el mejor momento es que quizá no era real lo que vimos en las primeras jornadas. Es decir, si recordáis, el Andorra empezó perdiendo los primeros, bueno, salvo el primero, el debut que ganó contra el Oviedo, luego perdió 2, 3 partidos seguidos hasta que volvió a ganar en casa. Creo recordar contra el Granada y luego le ganó al Eibar. Es decir, luego cogió una racha en la cual se puso en zona de playoff, durmió una noche en zona de playoff en esa sexta posición, pero claro, eso no era un contexto real, es decir, un recién ascendido que esté en esas posiciones, quizás lo vimos como lo que no era. Y ya lo dice Der Sarabia muchas veces, que esa situación estuvo muy bien, pero no es a lo que realmente aspiraba el equipo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a decirte todos qué bien jugáis, qué bien lo hacéis y tal, pues a la mínima que pierden, claro, ya se ve un poco peor. Pasaron un mes de diciembre, diría que fueron el penúltimo peor equipo de la liga del mes de diciembre, y en enero no mejoraron las cosas. Bueno, el equipo volvió, estuvo jugueteando ahí con el descenso tampoco, porque estaba aún a 5 o 6 puntos, pero de ahí a estar en playoff o a subir a primera, entre comillas, es muy irreal. Entonces yo creo que el equipo ahora está en la situación de ni mirar para arriba ni mirar para abajo, que es lo que a un recién ascendido pues le podías meter en el papel. Otra cosa es que se vea desde fuera que la Andorra juega bien, hay gente que no le gusta, obviamente, por ese trato de pelota es muy complicado de ver en esta segunda división, y la posición que ahora justo en medio de la tabla, que es quizá lo que toca, aunque el equipo ha habido muchos partidos que ha merecido más, eso está claro. Hablamos un poquito del estilo de juego, porque es un equipo que le gusta tener la pelota y que le gusta generar por ahí. El Málaga, por ejemplo, en el último partido también es un equipo que tiene pelota y que, bueno, que intenta jugar. ¿Cómo crees que va a ser el partido y un poquito cómo juega la Andorra? Bueno, yo espero ver un partido muy bonito, sobre todo, porque creo que los dos equipos tienen un juego que al aficionado le puede gustar mucho. Es decir, que espero ver un buen partido de fútbol, pero como decías, el estilo no se negocia en este caso en Andorra, y mira que nosotros desde la prensa se lo hemos preguntado muchas veces a Eder Sarabia, pero siempre nos ha contestado lo mismo. Es decir, sea el rival que sea, contra quien jueguen, el estilo es el que es. Es decir, no se tiene un plan B, que muchas veces le preguntamos, Eder, si falla este plan de partido, ¿cuál es el plan B? Y dice, no, a ver, plan B es tocar cositas, pero en ese mismo estilo. Es decir, no te vas a poner a jugar más vertical, porque no tienes jugadores que te cambien ese estilo. Es decir, estamos viendo muchos jugadores escuela Barça, mucho jugador de cantera de equipos, Celta, Real Madrid, gente muy joven que le gusta ese estilo de juego. Entonces es muy complicado cambiarlo. Y por eso, desde el día 1 hasta el final de esta temporada, se va a seguir viendo al mismo Andorra. Un Andorra que le gusta la pelota, que le gusta la posesión. Y por eso, y justo lo hablábamos también con Marc Aguado entre semana, le preguntábamos precisamente por el estilo del Málaga. Entonces, él decía, incluso nos va a venir mejor si el Málaga llega aquí al país y
propone o un estilo de juego parecido, es decir, que no tenga miedo de salir al ataque, se crea muchos más espacios y entonces es cuando el Andorra juega mucho más cómodo, que es cuando lo hemos visto en la situación contraria en equipos como el Burgos, por ejemplo, el Alavés, que se cerraron atrás y entonces es ahí cuando la Andorra no sacó nada. Es decir, o perdió o empató, pero en el caso de Málaga, a mostrar, sacar los 3 puntos dando un estilo de juego muy similar, un poco más agresivo, que sea cariñoso con la pelota. Entonces, quizá ahí veremos un partido muy abierto y no sé hasta qué punto le puede beneficiar a Andorra eso. Se hablaba esta semana aquí en Málaga, después de la victoria frente al Leganés, ha habido un poquito más de optimismo, ¿no? Al final una victoria es importante. Hablaba sobre todo Sergio Pellicer de que el partido clave de la temporada es Andorra, porque no ha encadenado el Málaga nunca 2 victorias esta temporada. ¿Cómo se vive desde allí poder meterse en esa pelea por el descenso? Es evidente que con 41 puntos, en principio, el Andorra virtualmente salvado, pero hay equipos que se pueden meter en la pelea en esta recta final por el descenso. No se vive. Yo creo que hemos estado en situaciones donde el equipo ha estado más cerca que hoy del descenso. Es decir, el Andorra lo tiene muy mal, o lo tendría que hacer muy mal, para entrar en la zona roja. ¿Que se puede entrar? Por supuesto. Es decir, no tienen matemáticamente, no están salvados. Pero no veo al equipo de Der Sarabia pensando en el descenso, sino todo lo contrario. Es decir, siempre se mantiene un discurso de que el Andorra hace muchas cosas bien, pero que muchas veces se ve perjudicado por errores puntuales. Es decir, lo puedes matar muy rápido a la Andorra. Detalles, errores en defensa. Entonces, esas cosas son las que han hecho perder a Andorra. No ha encajado, creo recordar, salvo el partido del Sporting, creo que era jornada de las primeras jornadas de Liga, creo que dentro de las 3-4 primeras, que le encajó al Sporting creo que en 4-1. No le hemos visto, creo, grandes goleadas a Andorra. Es decir, es un equipo muy equilibrado y entonces yo creo que eso pierdes contra equipos muy consolidados de 1, 1-0, 0-0, otra vez 0-1. Puedes perder, sí, pero no da la sensación de que el equipo esté haciendo las cosas excesivamente mal. Entonces, por eso yo creo que no ven el descenso como una posibilidad, entre comillas, sino que ven más en materializar, ¿no? Esas cosas que están haciendo bien, materializarlas, estando más arriba que no a la inversa. Ya te digo, tendrían que hacer las cosas muy mal para acabar en zona de descenso. No veo a Eder Sarabia preocupado, entre comillas, o por lo menos eso es lo que transmite respecto al descenso. Bueno, llega un grande como es el Málaga, porque yo creo que es un equipo que a los demás le da respeto, ¿no? Es un equipo que ha jugado Champions, es un equipo en teoría considerado grande en segunda división. Va a haber encima movimiento de gente hacia el país, va a haber aficionados del Málaga en el estadio del Andorra. ¿Crees que eso beneficia o perjudica en el partido para el Andorra? Bueno, yo primero decir que a mí el Málaga me encanta como equipo. Me sorprende que esté en la situación en la que está, pero como dices, si la afición va a ser clave también en estos, cuando más lo necesita el equipo, es cuando más tiene que estar la afición ahí. Ten en cuenta que el Estadio Nacional es un estadio pequeño, es decir, a 3.000 y pico localidades. Cuanto más aficionados haya del Málaga, pues menos cómodo va a estar el Andorra. Entonces, yo creo que será clave eso. Sí que el partido lo vimos contra el Zaragoza, fue la primera vez que se amplió esa grada para los visitantes y el Zaragoza sacó los 3 puntos, creo recordar. Entonces, para mí cuando los equipos, y más un equipo como el Málaga, un histórico también de primera, que ha jugado Champions, como dices, tiene que la afición tiene que estar ahí, al lado del equipo. Entonces, y más en campos como este, precisamente. Cuando más gente metas en un estadio relativamente pequeño, más seguro se va a sentir tu equipo y creo que va a ser clave también de cara a poner en un compromiso al Andorra. Eso es así. Bueno, para ya ir acabando, un resultado para el partido, ¿cómo ves tú el encuentro y cómo crees que va a quedar ese partido entre el Andorra y el Málaga el domingo? Hombre, a mí me gustaría ver, como te he dicho antes, un buen partido de fútbol y más allá de lo que nos muestren, hombre,
tal y como está la situación, no sería raro una victoria de Andorra. Para mí, por la parte que me toca, igual me gustaría más que ganase el Andorra, pero también me gustaría, obviamente, que el Málaga saliese de donde está. Pero claro, yo me aventuro a que por dinámicas el Málaga llega muy bien. Entonces, por ejemplo, un empate no lo vería mal. Sacar un empate del Estadio Nacional contra el Andorra es un gran resultado. A partir de ahí, yo al Andorra lo veo muy bien, y más viendo cómo jugó en Eibar, y el Málaga está seguro de que tendrá que hacer las cosas muy bien si quiere sacar los puntos de aquí. Resultado, dime el resultado. Yo diría, me meto con un 2-0 para Andorra. Madre mía, ay Dios mío, con lo que Es que necesitamos ganar. en casa es lo que tiene. Málaga, te Va a diría ser un otro partido, resultado. es que yo creo que va a ser un partido muy complicado. Pellicer hablaba de que hay que ganar y yo creo que el Málaga va a salir muy enchufado desde el principio, conscientes de Por la eso, situación. por eso te digo el 2-0. ¿Por qué? Porque es lo que hemos comentado antes. Cuando más espacios haya, eso el Andorra lo sabe aprovechar perfectamente. Es decir, eso es lo que hace peligroso el Andorra. Si el Málaga sale agresivo, ya lo intentó, equipos también históricos. Se ganó contra el Granada, se ganó contra el Eibar aquí en casa. Se han ganado, cuando se colgó el cartel ese de Mata Gigantes al Andorra, fue precisamente porque los equipos salieron a jugar muy agresivos. Y eso lo sabe aprovechar muy bien el Andorra. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Un placer que hayas estado hoy con nosotros y suerte de cara al domingo para los dos equipos. Y como tú dices, yo también creo que va a ser un abrazo. Igualmente, muchas gracias a vosotros y un abrazo grande.